que hemos trabajado, analizado con expertos que están aquí en el país y especialistas que están afuera, evaluando además cómo se integran las cadenas de valor dentro de nuestro país, porque Venezuela tiene unas condiciones únicas: el clima, la ubicación geográfica, la dotación natural, que no solamente es gas y petróleo y oro y minerales y hierro, pero es la maravilla de nuestros paisajes para la inversión en turismo, en infraestructura, en agricultura de alta tecnología. Tenemos una capacidad de generación de energía eléctrica que es absolutamente limpia y baratísima para traernos para acá las grandes empresas para instalar data centers en el desarrollo de la inteligencia artificial, que como saben son altos consumidores en energía y al mismo tiempo generan enorme cantidad de empleo para que nuestros chamos puedan convertirse en unos duros, unos cracks en materia de inteligencia artificial y competir con jóvenes alrededor del mundo. Todo eso fue lo que presentamos la semana pasada y es impresionante la reacción que hemos tenido, porque mucho se dice del problema que representa Maduro, del daño que le ha hecho a los venezolanos, de la amenaza para la democracia, el narcotráfico, el crimen organizado, el tren de Aragua, el ELN, la droga. Pero al presentar esta cara y decir, miren lo que Venezuela es capaz de hacer, Venezuela tiene recursos para pagar nuestra propia reconstrucción, para invertir en infraestructura, en puertos, aeropuertos, carreteras, en escuelas, en hospitales, en infraestructura de comunicaciones, o sea, poner a Venezuela como una tacita de plata que le dé envidia al mundo. Y yo he estado, obviamente, este tiempo comunicándome con empresas de distintas partes del mundo, explicando cuáles son nuestros planes y hablando también con multilaterales que serán indispensables para un proceso de reestructuración de nuestra deuda, hablando con acreedores para que tengan muy claro lo que vamos a hacer a partir del día 1, porque tenemos los equipos, tenemos los planes, tenemos todo listo para a partir del día 1 atender la emergencia e iniciar el proceso de transformación del país. Usted tocó el tema número 1, ¿no? Desde el día 1 arrancar con este plan. María Corina, con todas estas cantidad de empresas, empresarios y propuestas, ahora ¿quién lo lleva sobre la administración Trump? ¿Quién se lo pone en la mesa al presidente Trump y le dice, mira, para poder nosotros llevar a cabo todos estos negocios se requiere necesariamente que Maduro no esté en el poder, porque de lo contrario se queda como una gran iniciativa, pero mientras esté Maduro en el poder, eso en el plano real no se puede aplicar. ¿Lo están llevando ustedes sobre la mesa de la administración Trump? Absolutamente, esto lo hemos hablado con la administración, con los distintos canales en los distintos sectores, y créeme que eso lo tienen clarísimo. Cuando tú tienes un país que está en el último lugar en estado de derecho en el mundo, de 140 países que mide el World Justice Project, que tiene un indicador de estado de derecho, Venezuela está en el punto 140, en el último lugar. Tú me dirás quién va a invertir su plata en un país donde no hay reglas de juego, donde no hay un juez que te defienda, donde no ha habido un solo juicio que favorezca a un particular frente a un Estado que lo atropella. Ninguna empresa seria, en condiciones transparentes, puede venir a Venezuela. Y solamente va a ocurrir una vez que salga un régimen de mafias que además roba, atropella, le quita, se matan entre ellos mismos. Tú lo has visto, Norbert. Hasta en el deporte, hasta en el fútbol. Es una cosa loca, delirante la que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿quién va a invertir en un país donde no tienes respeto a la propiedad, donde nadie te protege, donde el Estado, en vez de proteger, lo que hace es atropellar y abusar? En el instante que saquemos a Maduro, y eso va a ocurrir, así como van a empezar a regresar decenas, centenas de miles de venezolanos a echarle pichón, a reconstruir juntos nuestro país, pues tú verás cómo van a llegar miles y miles de empresas a las cuales ya le estamos presentando todo lo que va a ser nuestro proceso de transformación y dándole seguridades y garantías de que esto va a ser una administración absolutamente transparente, impecable, honesta, con los mejores, donde va a prevalecer el mérito y no de qué partido vienes tú, si estás conectado, si no estás conectado, los mejores venezolanos dentro y fuera del país, incluyendo muchos que hoy están en la administración pública y que también los necesitamos. Y a los que les pido que no se vayan, así como le he pedido a los militares que no deserten, porque los necesitamos para la transformación de Venezuela y en este momento para que nos sigan también haciendo llegar información.
María Corina, el 28 de julio, millones de 2024, millones de venezolanos expresaron su voluntad al votar por Edmundo González Urrutia como presidente electo. Un mandato que desató protestas masivas exigiendo el cambio. En nuestra última entrevista, recuerdo que fue en febrero de 2025, usted compartió que estaban desarrollando nuevas tareas de organización interna, con medidas para garantizar la seguridad y preparar acciones que pronto serían visibles. Sin embargo, a casi un año de esa elección y con varios meses transcurridos de sus declaraciones, no hemos visto avances en esas acciones ni en una reactivación significativa de las calles. ¿Qué obstáculos han enfrentado en la planificación de esta organización interna? ¿No hubo algún evento o represión que frene estos esfuerzos? Porque recuerdo que la última vez que hablamos me habías mencionado que estaban internamente organizándose y que pronto pues, se verían respuestas sobre ese punto. ¿Qué pasó que no lo vimos después, María Corina? Bueno, hemos visto muchas cosas, entre otras cosas la operación Guacamaya. Claro, claro. Que no es algo menor, porque puso en evidencia las enormes fracturas internas que hay en la estructura represiva del régimen. Fíjate que, Norbert, nosotros efectivamente logramos el 28 de julio una hazaña épica. Es decir, lo que nos habían dicho que era imposible, que era derrotar al régimen con sus propias reglas, en una cancha absolutamente inclinada, asimétrica, abusiva, que probablemente ningún otro país del planeta habría aceptado la sociedad competir así. Y fuimos sin ingenuidad, no fue diciendo, ay, aquí que está todo bien, porque al final hay que tenderse con el CNE. No. Fuimos entendiendo claramente en qué condiciones estábamos luchando, como un desafío a la tiranía, como un reto. Los sorprendimos, en algunos casos hasta los engañamos. Y logramos lo que parecía para muchos imposible, demostrarlo. De allá para acá, nos correspondió entonces que el mundo entendiera que no era solo una dictadura que pretende robarse una elección. Es decir, no es solamente que no tienen legitimidad, sino que es una estructura criminal. Y con un gran esfuerzo, y allí hay que reconocer a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, a los propios defensores, a tantos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, que logramos que el mundo entendiera y finalmente afirmara, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Venezuela se cometen prácticas de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. La CIDH no decía esto desde el siglo pasado con las dictaduras del Cono Sur. Y hemos logrado que las organizaciones de las Naciones Unidas afirmen que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a Maduro ahora en un criminal, no solo en un dictador, en un criminal. Tiene esa etiqueta así, grabada en la frente, y nadie se la quita. Lo convierte en un elemento tóxico. Que ni, como te digo, ni Putin le va a dar dinero, ni los chinos quieren, porque no quieren que los roben. Entonces, viene una siguiente fase, porque a Maduro lo que le queda, obviamente, es una estructura represiva tremendamente dañina, tremendamente perjudicial, que ha cometido además todo tipo de daños a la sociedad venezolana. ¿Y qué tenemos que hacer, Norbert? Terminar de quebrar esta estructura represiva. Las estructuras represivas, ¿cómo se sostienen? Con plata y con impunidad. Así se sostienen. Y eso es lo que nosotros tenemos que acabar con la impunidad y presionar para que la justicia internacional actúe y cortarles el dinero que les entra. Toda estructura criminal, ya sea un cartel de la droga, una red de crimen organizado, cuando se le corta la plata, empiezan a fracturarse y terminan colapsando. Y eso es lo que ha comenzado a ocurrir con las decisiones del presidente Trump en materia de las licencias petroleras y la decisión de aplicar la ley, lo que llaman en inglés el law enforcement, que significa que todo el aparato judicial, todas las agencias, desde el Departamento del Tesoro hasta el Departamento de Justicia, comienzan a operar en conjunto y se van cerrando estas fuentes de financiamiento criminal. Y en esto obviamente se están involucrando países de Europa, del Caribe, del Reino Unido y de América Latina y Canadá. Ya vimos, por cierto, al menos se filtró la información de que Estados Unidos no va a renovar la licencia para monómeros, por ejemplo, que también fortalece por alguna línea al régimen de Maduro. María Corina, sin embargo, el año pasado los ingresos
para la dictadura fue de 8.000 millones de dólares por parte del narcotráfico, casi más que petróleo. ¿Cómo se va a controlar eso? Porque Maduro le podemos cerrar las ventanas del mercado petrolero, pero ¿cómo le cerramos las ventanas del narcotráfico? Por ahí se va a seguir sosteniendo. Eso es correcto. Sin embargo, las operaciones antinarcóticos que comienzan a dar resultados, porque seguramente todos habrán escuchado el crecimiento de las incautaciones en distintas partes del Caribe, incluso por parte de Colombia y Brasil en estos últimos tiempos, ha ido aumentando significativamente. Y es una de las preocupaciones más grandes que tiene la administración Trump, y así lo han dicho, al designar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Entonces yo no tengo ninguna duda que ese cerco sobre las operaciones de narcóticos se va a incrementar. Y yo creo que este es el tipo de acciones que le demuestran a quienes hoy les queda sosteniendo a Maduro que esto es absolutamente insostenible y que por su propio bien, y si quieren salvarse, deben avanzar hacia un proceso de una negociación o una salida negociada. Y yo creo que lo que está ocurriendo en estas horas en Irán, a muchos de estos actores que podían tener dudas, pues les confirma que ese es el destino. Y que mientras más tarde tomen la decisión, pues peor será para ellos, porque al final, cada día que pasa, el régimen está en una situación más comprometida. Cada día que pase. De modo que el tiempo va en contra del régimen, el tiempo va en contra de ellos. Algunos alcaldes que son de la oposición venezolana hicieron su trabajo, por ejemplo. En este canal hemos sido receptores de algunos alcaldes que nos han dicho, hice un buen trabajo, me conecté con la gente, trabajé bien con la gente, manejamos las bases de la oposición en cuanto nos conectamos directamente. Debemos dejar todo el coroto, nos vamos, sería correcto. Si el liderazgo dice hay que dejarlo y no prestarse para ese fantoche del régimen de Maduro, o sencillamente deben continuar manejando esas bases, controlando esos espacios. ¿Qué se le responde? ¿Qué dice María Corina Machado? Porque, que yo sepa, la persona que lleva el liderazgo aquí en Venezuela, la línea de liderazgo se llama María Corina Machado. Y si dice que no, es no. Y si dice que sí, es sí. A algunos les molesta esto. Pero ¿qué dice María Corina en este contexto? ¿Es sí o es no? Fíjate, yo te voy a voltear esto y te voy a decir, ¿qué dice la gente? Yo creo que la gente está clarísima, los venezolanos están clarísimos. Y si algo yo tengo un enorme respeto por la conciencia, la inteligencia y la valentía que ha demostrado el pueblo de Venezuela durante estos años, sobre todo en estos 36 meses de lucha. Todos sabemos lo que pasó el 28 de julio y todos sabemos que el horror que hoy vivimos, Norbey, que no hay luz, que la comida ya es impagable, que no hay servicios, que la inseguridad está desatada y el crimen y la violencia desatado, que cada día es más difícil vivir en el país, que la inflación es algo incontrolable, que se les fue de las manos, que al extremo, que lo que están es persiguiendo economistas para que nadie diga la verdad. Nada de esto se va a corregir mientras Maduro esté en el poder. Todo comienza a resolverse, todo, en el momento que estos tipos salgan. De modo que nuestra obligación, no solamente porque fue un mandato del 28 de julio y la decisión del pueblo se respeta, pero porque es la única manera de parar esta caída, este colapso del país, es sacar a estos criminales del poder y iniciar la reconstrucción de Venezuela. Entonces, cada quien tiene que preguntarse y ponerse esta prueba a sí mismo. Cada vez que hay una maniobra del régimen, un llamado de un sector, ¿esto ayuda a acelerar la salida del régimen o esto posterga este horror y esta tragedia y favorece a Maduro? Esa es la pregunta. Y esa fue la pregunta que el pueblo de Venezuela se hizo y se contestó el 25 de mayo. Porque el 25 de mayo estos tipos llegaron a unos extremos nunca antes vistos de desfachatez, de brutalidad, de cinismo. Ellos decidían quiénes votaban, quiénes no votaban, quiénes se inscribían, quiénes no se inscribían. Chantajearon a unos para que se inscribieran y amenazaron a otros para que no se inscribieran. Al final inventaron unos números que todo el mundo sabe que es falso de participación. Y días después, incluso desconocieron esos números y le quitaron cargos que les habían dado a gente del chavismo y se los dieron a uno de estos alacranes. Una cosa absolutamente grotesca, que te demuestra que no importa quién vota o quién no vota, ellos van a dejar lo que les da la gana.
¿Cuántos alcaldes están hoy presos porque le eran incómodos a Diosdado Cabello en Zulia? ¿Cuántos alcaldes de todo el país han tenido que huir, desde Franco Berratana en Ortiz hasta Javier Oropesa en Torres y Lara? Simplemente tuvieron que huir porque eran personas que no bajaban la cabeza al régimen, por lo tanto le eran incómodos y a la fuerza los persiguieron. Algunos se quedaron, no voy a interpretar ni jugar por qué, pero tú puedes tener alguien puede tener duda de que quienes van a quedar en esta nueva farsa son los que el régimen decida. ¿Alguien puede tener duda que lo que logramos el 25 de mayo fue una de las derrotas más monumentales que ha habido en los últimos tiempos? Y hecha con mucho cuidado y precisión, porque sin exponer a los venezolanos logramos demostrar el colapso en las redes de control social y de movilización de la tiranía. Esas Fuerzas Armadas saben muy bien lo que pasó el 25 de mayo y cómo incluso pusieron a las Fuerzas Armadas a movilizar y no lo lograron, porque el país desobedeció y metió en un mismo saco a unos y otros que se prestaron a esa farsa para favorecer a Maduro. Así que en esta nueva oportunidad, cada quien acatará su conciencia. Todo el mundo sabe muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y yo sí les digo, el país les ha pasado por encima y se vuelven peor que intrascendentes. Y la historia será implacable con aquellos que se plieguen a la tiranía.